Bien, Dios quiera bendecirlo grandemente a cada uno de los que miran este video en esta hora y pueda seguir Él dándonos sabiduría y entendimiento para poder entender su palabra. Hoy vamos a compartir el capítulo 1 de Daniel y lo hemos titulado Poderes en conflicto. Y vamos a ver Daniel capítulo 1, estos dos poderes en conflicto. Y nos dice la lección: estamos acostumbrados a ver que el más fuerte vence siempre al más débil. Sea una pelea en la escuela, en un partido de fútbol o en la corrida del predador en búsqueda de su alimento. El más fuerte siempre vence, aunque el más fuerte no sea siempre el mejor. Parece ser una ley de la vida, pero en algunos momentos esta ley es quebrantada. El débil vence al fuerte. La debilidad supera la fuerza. El menor suplanta al mayor. Así que no todo el tiempo va a ser lo mismo. El fuerte va a superar al débil. No. Va a haber un momento donde el débil va a superar al fuerte. Y nos dice, usted podría preguntar, ¿cómo es posible? No podemos dar una respuesta exacta del por qué esto acontece. Pero a estudiar el libro de Daniel, que queda muy claro que aquellos que confían en el Señor, aunque sean un número menor y aparentemente estén en desventaja, al final siempre vencen. Y eso es para nosotros, los pueblos de Dios. Al final, aunque seamos una minoría, vamos a vencer por la gracia de Cristo. Vamos a vencer el mal, la fuerza de las tinieblas por la gracia de Cristo. Así que aprendamos juntos, hermanos. El libro de Daniel presenta en su introducción dos ciudades en conflicto. ¿Cuáles son estas ciudades? Vamos a ver qué dos ciudades presentan conflicto en el libro de Daniel. ¿Ok? Vamos a ver qué dos ciudades. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1. Nos dice, Daniel 1:1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Así que vemos dos ciudades. Aquí vemos en el libro de Daniel, Daniel 1:1, que vemos dos ciudades en conflicto. En el primer año de rey Nabucodonosor vino ¿quién? Bueno, estaba reinando Joacim, rey de Judá, y vino rey Nabucodonosor de Babilonia y cercó a Jerusalén. Así que las dos ciudades en conflicto vienen siendo Jerusalén y Babilonia. O sea, el pueblo de Dios y el pueblo idólatra en conflicto, siempre a través de toda la historia. Así que el libro de Daniel nos presenta en primer lugar que hay dos poderes en conflicto, o dos ciudades. Y eso lo venimos viendo desde el día en que Caín mató a Abel. Vemos dos poderes en conflicto. Los que hacen lo que Dios pide, mientras están los que hacen lo que Satanás pide. Así que nos dice la lección: desde el inicio del libro vemos en marcha el gran conflicto entre el bien y el mal, entre el culto pagano y la adoración al verdadero Dios. Desde el primer versículo se destacan dos ciudades, como vimos ahorita: Jerusalén, capital del pueblo de Dios, y Babilonia, capital de la idolatría, quienes representan la sede del poder que se opone al pueblo de Dios. De hecho, estas dos ciudades recorren toda la Biblia. Para el que no sabía, estas dos ciudades recorren toda la Biblia: Jerusalén, pueblo de Dios, y Babilonia. Desde el Génesis, por ejemplo, cuando leemos Génesis 4, usted ve la descendencia de Caín. Vemos la descendencia de Caín, como los descendientes de Caín fueron los primeros en promover la poligamia. O sea, el matrimonio entre dos mujeres o más, descendientes rebeldes, que quebrantaban los principios que Dios había establecido en la creación, de que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Cuando leemos Génesis 18, encontramos que Dios le hace una promesa a Abraham de multiplicarle su simiente. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, o sea que venía del linaje de los que guardan los mandamientos, de los que obedecen a Dios. Génesis 18. Pero cuando leemos Génesis 10, miren lo que nos dice, algo muy interesante que nos dice acá, que me gusta mucho, es lo siguiente. Génesis capítulo 10,
Génesis 10:10 nos dice lo siguiente, pero yo quiero leerlo del versículo 7 para que ustedes vean. Dice el versículo 7, y los hijos de Cush, Seba, Ávila, y Sabat, y Ramat, Sabecha, y los hijos de Ramat, Sheba y Deban. Versículo 8 dice, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Verso 10. Y fue la cabecera de su reino. ¿De quién? De Nimrod. Fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Akkad, Calnet, en la tierra de Sinar. Así que ¿dónde gobernó Nimrod? ¿Quién gobernó Nimrod? La torre de Babel. Y en Sinar, donde se ubicaba la capital del reino de Babilonia. Así que vemos que de esta descendencia vienen los hijos de desobediencia, los que no están conformes ni de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso vemos estos dos conflictos entre estas dos descendencias. Lo que la Biblia menciona a los hijos de Dios, que son los que hacen la voluntad, y lo que la Biblia menciona a los hijos de los hombres, que no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Por eso hay dos poderes en conflicto y recorren toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso Apocalipsis, nos dice la lección aquí, cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 14, usted lee el versículo 6 al 12, encuentra que Dios manda a un pueblo a predicar el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Temer a Dios, adorarlo y darle gloria porque su juicio ha comenzado. Y manda el segundo ángel diciendo que ha caído Babilonia. Interesante, ha caído Babilonia, un pueblo que predica en contra de lo que hace Babilonia. O sea, dos poderes en conflicto encontramos en Apocalipsis 14. Y el tercer mensaje es que si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca, él también beberá de la copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de Babilonia. Y en Apocalipsis 18 el Señor manda a todos los que se encuentren en Babilonia, y sabemos que Babilonia hace rato que quedó destruida en el polvo. Sin embargo, hay una Babilonia espiritual que rinde adoración al culto pagano. ¿Y cómo al culto pagano? Si hoy muy en día muchas iglesias no adoran imágenes ni nada de eso, bueno, tenemos la idolatría de la moda, la idolatría de los videojuegos, la idolatría de amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y eso se constituye una Babilonia espiritual, la capital de una idolatría en muchas iglesias. Así que en Apocalipsis 18, el Señor manda salir, dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, verso 4, salid de ella, pueblo mío. En Apocalipsis 21, versículo 2, también nos habla acerca de cómo esta Babilonia será destruida. Así que nos sigue diciendo la lección, en donde podemos ver la intensa lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error en cada momento de la historia. Así que ya vimos dos poderes, dos ciudades en conflicto. Babilonia, centro de la idolatría, que fue literalmente, y Jerusalén, que fue el pueblo de Dios literalmente, que ya no lo es, pero ahora tenemos un nuevo pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es el pueblo de Dios, mientras que Babilonia lo constituyen todas las denominaciones que van en contra de su ley. Así que vemos dos poderes en conflicto. Segunda pregunta, ¿qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese a su pueblo? O sea, ¿qué fue lo que Dios permitió? ¿Qué cosa permitió Dios que Nabucodonosor hiciese a su pueblo? Vamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 1 y versículo 2. Leemos Daniel 1, versículo 2. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Así que, ¿qué permitió Dios que Nabucodonosor hiciera? Dijo, y el Señor, dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. O sea, Dios permitió que el pueblo de Dios fuera cautivo a Babilonia. Y ahorita vamos a ver por qué. Nos dice,
El cautiverio babilónico es una prueba de que el Señor controla los acontecimientos en la historia y dirige a su pueblo. Era su intención que los judíos fuesen esclavizados por los babilonios para que abrieran los ojos al ver las consecuencias de su rebelión. Ese era el propósito. Estaban en rebelión y Dios les había advertido. Pero como no quisieron hacer caso, Dios los entregó en manos de los babilonios. Y de este modo poder futuramente conducirlo a un estilo de vida mejor. Varias advertencias fueron dadas denunciando los pecados cometidos, pero no se manifestó ninguna reforma por parte de su pueblo. Isaías 39, 6 y 7, ahí encontramos que el Señor le había dicho por medio del profeta Isaías que si no se arrepentían iban a ser llevados por los babilonios. Y lo vamos a comprobar. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 39, 6 y 7. Isaías 39, 6 y 7 nos dice: He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso es lo que declaró el profeta Isaías en Isaías 39, 6, 7. Les declaró que iban a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia si seguían con su rebeldía. Pero lamentablemente no quisieron, por decirlo así, hacer caso a lo que Dios mandaba a través de su palabra. Jeremías 25, 11 también nos dice lo que iba a suceder con este pueblo durante un periodo de tiempo. Jeremías 25, versículo 11, nos dice: y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Así que el pueblo de Israel va a durar 70 años en Babilonia. ¿Por qué? Por no haber escuchado el mensaje de advertencia que Dios les estaba dando. Así que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese o llevase cautivo a Jerusalén por su rebeldía. Así que tres desafíos para los jóvenes hebreos. Interesante, esta es la parte que más me gusta. 3 desafíos para los jóvenes hebreos. Y empecemos. ¿Cuál fue el primer desafío impuesto a los jóvenes cautivos en Babilonia? ¿Cuál fue el primer desafío que Dios colocó a estos jóvenes? Me llama mucho la atención. Vamos a ver cuál es el desafío. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue el primer desafío? Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, aquí está hablando Nabucodonosor, y dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenas, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Verso 4. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Así que la Biblia nos menciona que el rey le dijo a su general que trajese del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, que fueran sabios en ciencia, entendidos, idóneos para estar en el palacio del rey. Vean lo interesante. Así que, ¿cuál fue el primer desafío impuesto a los jóvenes cautivos en Babilonia? Daniel 1, 3 y 4 nos dice: siguiendo las costumbres de la época, Nabucodonosor ordenó que los jóvenes cautivos fuesen preparados. O sea, Nabucodonosor llamó a jóvenes que ya estuvieran preparados, pero del linaje real, de la tribu de Judá o del pueblo de Israel. Jóvenes cautivos fuesen preparados para servir en el palacio del rey. Para esto debían aprender la ciencia de los caldeos y así adoptar los elementos paganos mezclados con esta nueva cultura. Este periodo
preparatorio duraría 3 años. Nos leímos el versículo 5 donde dice que por 3 años, vamos a leerlo, versículo 5, Daniel 1, versículo 5, nos dice, y señalándoles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criasen 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Noten ustedes que en el versículo 5, el Señor le dice, Nabucodonosor le dice a su jefe, Aspena, a su general, que le dijera a estos jóvenes de lo que él escogiera, que tenían una ración de comida especial para comer. Dice, cada día la ración de comida del rey y del vino de su beber. Interesante. Entonces estamos entendiendo cuál fue el primer desafío. Al final de los 3 años, escucha bien lo que dice la lección, eran evaluados para saber quiénes estaban aptos para servir en el palacio real. Este fue un desafío cultural, pues los jóvenes fueron impulsados a adoptar elementos de cultura babilónica, que ciertamente contrariaban los principios de la religión hebrea, la cual ellos practicaban. Así que aquí encontramos el primer desafío impuestos a Daniel y sus amigos. Era participar de la cultura babilónica, aprender su lenguaje, aunque aprender un lenguaje no está mal, tenían que participar de la cultura babilónica y de paso tenían que adaptarse a la comida que el palacio real del rey Nabucodonosor les iba a dar, incluyendo el vino. Y sabemos que ellos comían comida inmunda y los hebreos consideraban ciertos alimentos que están establecidos por Dios como inmundos. Así que era un desafío tremendo porque ellos dependían entonces, ya al ser llevados cautivos, ellos tendrían que depender del alimento que se les iba a dar. Y fue un desafío sumamente grande para estos jóvenes hebreos de linaje real, quien tenían que estar después de 3 años preparados para entonces presentarse sin mancha ante el rey, para ver si estaban aptos para estar en el palacio del rey. Y hoy, ¿cómo vemos nosotros eso hoy en día en el mundo del cristianismo? Bueno, el primer desafío que presenta Satanás a los hijos de Dios es la tentación de la comida, o podemos decirlo, la intemperancia. Hoy, ¿cuántas denominaciones no están como Babilonia? Comiendo de todo porque supuestamente Dios santificó todas las comidas y que Dios vino a limpiar los animales y que se puede comer de todo. Pero ¿de dónde sacan ellos eso? Están practicando el mismo, o sea, de la misma cultura de Babilonia, están adoptando los mismos, creyendo que se puede comer de todo, que se puede beber de todo. Pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que la Biblia menciona que Daniel comió de todo mientras estaba sustentado por el palacio real? ¿Será que Daniel fue desobediente a los principios de la buena alimentación que había establecido Dios y prefirió aceptar lo que el rey Nabucodonosor le decía porque estaba al mando de ellos? ¿Será que la Biblia no nos da detalles? Pues más adelante lo vamos a ver. Pero el mismo desafío, ha puesto Satanás el mismo desafío en cada uno de los cristianos de corrompernos a través de la alimentación. ¿Y por qué? Porque lamentablemente muchas denominaciones mata y come, los alimentos están santificados, pero hay que notar algo. ¿Será que hay un beneficio si yo me tomo una gaseosa? Si hay algún beneficio, les pido a algunos que me escriban cuál es el beneficio para yo empezar a beber gaseosa. O sea, porque cada vaso de gaseosa que usted se tome, ¿sabía usted que tenía 8 cucharadas de azúcar cada vaso de gaseosa? Y entonces nosotros decimos que no queremos no queremos perjudicar nuestra salud con alta tensión de azúcar. No queremos tener pues sí, nosotros decimos que no queremos tener azúcar en la sangre, pero resulta que hoy en día
bebemos gaseosa y resulta que cada vaso de gaseosa contiene 8 cucharadas de azúcar. Y entonces, ¿será que yo no estoy perjudicando mi salud? ¿Será que estoy participando de la misma comida del rey de Nabucodonosor, que en este caso sería Satanás? ¿Será que el hombre es tan bueno, que tiene el corazón tan bueno, que inventó la gaseosa para que el hombre tuviera más salud, o la mujer tuviera más salud, o los niños tuvieran más salud? ¿Acaso no nos damos cuenta que esto es estrategia de Satanás? ¿Qué beneficio tiene la gaseosa? Si hay algunos beneficios, les pido que me lo envíen para yo empezar a tomar gaseosa. Lo mismo está pasando en la cultura a nivel mundial. Satanás en este caso, junto con las denominaciones que no hacen lo que Dios pide, están participando de la misma comida del rey Satanás en este mundo que él ofrece, que ha pervertido. Como por ejemplo, ¿será que si una comida a ti te cae mal, que ya has ido para el médico y el médico te ha dicho que lo que estás comiendo te hace daño? Pregunto, ¿será que Dios te dará la sanidad aún tú sabiendo qué comida te está haciendo daño, que no es buena para la salud y tú la sigues comiendo y el doctor te dijo que ya no comieras? ¿Tú crees que Dios te va a dar la sanidad? Déjame decirte que Dios no te dará la sanidad. Dios no te puede dar la sanidad porque si Él te da la sanidad, tú seguirías perjudicando tu salud. La única manera que Dios te dé la sanidad es que tú reconozcas que lo que estás comiendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si ya te lo ha confirmado el médico, que no puedes seguir comiendo lo que estás comiendo, y tú decides hacer caso, porque Dios también habla a través de las personas que estudian de la salud, si tú decides hacer caso, Dios te va a dar la sanidad. Pero no sigas participando de la comida del rey. Es un desafío que todos tenemos porque todos tenemos un paladar corrompido por causa de nuestra enseñanza desde el principio. Y es un desafío, pero podemos vencer como lo hizo Daniel, porque ya lo vamos a ver más adelante. Pero veamos cuál fue el segundo desafío para estos jóvenes. ¿Cuál fue el segundo desafío al cual Daniel y sus amigos fueron sometidos durante 3 años? Daniel 1, versículos 5 y 6. Daniel 1, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: y señalándoles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criasen 3 años, o sea, con esa comida y con ese vino, 3 años, en toda palabra y ciencia, recordemos, tenían que adaptarse a toda la cultura de Babilonia, y también el segundo desafío era adaptarse a la alimentación, para que al final, puede ser, de ellos estuviesen delante del rey. Verso 6, y fueron entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que quiero recargar un poquito que Nabucodonosor manda a su general apenas elige de la tribu de Jerusalén y de Judá hombres sabios, entendidos, jóvenes, principalmente, interesantes, jóvenes, de buena tacha, idóneos, sabios, que pudiesen aprender la lengua caldea de Babilonia, pudieran ser entendidos en toda cultura, por así decirlo, de Babilonia, que estuvieran dispuestos a comer de la comida del rey y del vino que él ofrecía, pero que se adaptase también a la cultura babilónica. El primer desafío, recuerdo, adaptarse a las culturas, lo que el mundo cristiano hoy en día enseña, y lo hablo a nivel general. Hoy en día la moda está pasando sobre los principios bíblicos y se está metiendo a nuestra iglesia, la moda. Hoy en día la cultura predomina más que lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, también le mandó el rey que se preparasen toda comida y bebida, y lo mismo está pasando hoy en día con las denominaciones que se basan a una alimentación que Dios no ha establecido. Y eso vuelve un desafío, tanto para Daniel como sus amigos, es un desafío para nuestra iglesia hoy. La ración de la comida del rey, o sea, la comida que nosotros no nos hemos dado cuenta que proviene, está creada, todo lo que no nos haga
un beneficio en nuestro cuerpo. Todo está creado con un propósito de destruir nuestro cuerpo, que es, ya lo vamos a ver, templo de Dios. Así que dice, Nabucodonosor ordenó que todos los jóvenes debían participar de los manjares ofrecidos en la mesa real. Probablemente alimentos inconvenientes y bebidas alcohólicas eran parte del menú. Elementos que eran inaceptables para un hebreo. Por ejemplo, Levíticos 11. Usted lee Levíticos 11 y nos habla de todos los alimentos que Dios ha permitido comer, comenzando con los que no se comen. El Señor declara que todo animal que tenga pezuñas hendidas, pero no rumeen, no se pueden comer. Que todo pescado que no tenga escama no se puede comer. Pero hoy en día uno se alimenta, o la mayoría se alimenta del cerdo, mientras que el Señor ha dicho que el cerdo es inmundo. ¿Qué quiere decir inmundo? Contagioso, contaminado, no se puede comer. Pescados que no tengan escamas no se puede comer, ni cangrejo, ni langosta, ni langostín. Eso Dios los ha prohibido en Levítico 11. Pero ¿qué dice la gente? Eso era para el antiguo pacto. Eso era para los judíos. Pero resulta, mi querido amigo, que cuando tú lees Génesis 1, 29 y versículo 30, te darás cuenta que Dios estableció una alimentación ideal para el ser humano a través de su generación. Legumbres, frutas y semillas. Y el versículo 30 dice que a los animales le dio planta verde para comer y fue así. Génesis 1, versículo 29 y 30. Pero hoy en día no queremos acatar lo que Dios ha establecido con respecto a los animales que no se pueden comer. Y creemos, como dice el rey de Babilonia, coman de lo que se ofrece. Creemos lo que dice Satanás, coman, que eso fue para la antigüedad. Hoy se puede comer de todo. Pero no es así. Proverbios 21 nos habla del alcohol, que no debemos tomar alcohol porque la persona que toma alcohol o vino, y una vez su mentalidad ya no es la misma. Además de esto, las carnes que allí se ofrecían, por ejemplo en Babilonia, eran primeramente sacrificadas a los ídolos paganos. O sea, ellos preparaban su alimento, lo sacrificaban a los ídolos, porque Babilonia tenía muchos ídolos, y luego se servían en el palacio del rey. Costumbres también condenadas en el Nuevo Testamento, por ejemplo como Hechos 15:29, donde Pablo dice, hermano, os ruego que no... Vamos a leerlo mejor. Hechos 15:29 nos dice lo siguiente. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos 15:29 nos dice lo siguiente. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y ahogado. Interesante. Y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. O sea, Pablo aquí está amonestando creo que esto fue el primer concilio en Jerusalén, donde estuvieron reunidos los apóstoles y todas las personas que estaban creyendo en el evangelio, y se les mandó que se abstuvieran de cosas sacrificadas a ídolos. Pero también dice, y de sangre. Y esto es para detallarlos, pero no nos va a dar tiempo. ¿Saben qué quiere decir con sangre? Por ejemplo, la morcilla, el hígado, todo eso es sangre, pura sangre. Y Dios a los hijos de Israel, pueblo elegido de Dios, les mandó a que, incluso hasta en los días de Noé, antes de escoger al pueblo de Dios, Dios prohibió comer sangre, porque la sangre es la vida de todo ser humano y es la vida de todo animal. Así que el comer sangre, como lo menciona aquí Pablo, está condenado. Pero muchos hoy comen la sangre, o sea, que se encuentra en el hígado de cualquier animal, la morcilla, que está compuesta de sangre, y la gente cree que eso es normal. Pero les voy a dar una tarea, investiguen. ¿Qué sucede cuando usted come la sangre de un animal que se encuentra en su hígado? O todo lo que componga el organismo del animal que sea pura sangre.
Y para adelantarles les digo que donde van todas las enfermedades, tanto al ser humano como a los animales, es en la sangre. Y si usted se come la sangre de un animal que está contaminado, déjeme decirle que usted se está enfermando. Y si no me cree, puede investigarlo. Coloque, ¿qué sucede cuando yo me como la sangre de un animal? Hablando del hígado apenas, que es pura sangre. Y por eso se prohíbe aquí en Hechos 5, 15, 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado. Interesante, suena como hígado preparado para comer, que eso es sangre, está prohibido. Sigue diciendo, esta fue la segunda prueba, el desafío de mantener un régimen alimenticio saludable. Fueron tentados a comer cosas que Dios no aprueba, porque estos alimentos y bebidas son perjudiciales para la salud y destruyen nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y esto hay que recalcarlo porque muchas denominaciones entienden. Vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Mire lo que dice. Y 17. Dice el apóstol Pablo aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violare, en otras versiones dice, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, ¿por qué debemos abstenernos nosotros de comer comidas que dañan nuestro cuerpo, de bebidas que dañan nuestro cuerpo, que no tienen ningún beneficio? Porque dice la Biblia que somos templo, nosotros, templo del Espíritu de Dios, y Dios es santo, puro, justo y bueno, y nosotros debemos mantenernos en nuestra salud pura, buena, saludable, porque dice la Biblia que si destruimos el templo de Dios que somos nosotros, si destruís el templo de Dios, Dios destruirá a tal persona. Y aquí metemos de una vez lo que es el suicidio. Usted está atentando con su vida al comer cosas que le dañan la salud. ¿Sabía usted eso? Usted está atentando con su vida. Y el sexto mandamiento que Dios dice es, no matarás. Pero usted dice, yo no he matado a nadie. Pero dése cuenta que se está matando usted mismo al comer comidas que le hacen daño a su salud, a tomar bebidas que le hacen daño a su salud. Usted está perjudicando su vida, está autosuicidándose. Y Dios, lamentablemente, dice, va a destruir a esa persona. Así que el que diga que la alimentación que está destruyendo mi cuerpo no tiene nada que ver con la salvación, piénselo bien, porque usted está destruyendo el templo que es de Dios. Se está autosuicidando. 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo vuelve a recalcar algo muy importante. Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. 19 y 20 dice el apóstol Pablo, recalcando nuevamente, miren la importancia que Dios a través de Pablo, escribiéndolo en la Biblia, nos habla de la importancia de cuidar el cuerpo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que el templo de nosotros es del Espíritu Santo, de Dios. Si destruimos este templo que Dios nos ha dado, que ha sido comprado con su sangre, por eso la sangre es la vida de todo animal y de toda persona. Si destruimos este cuerpo que ha sido comprado por Dios, Dios lamentablemente tendrá que destruir a tal persona. Así que mis queridos hermanos, por eso es la importancia de cuidar nuestra alimentación, tenerla saludable. Y eso fue el segundo desafío que tuvieron
que tuvieron que enfrentar estos jóvenes en el palacio del rey. O sea, Babilonia en sí representa el mundo, donde tenemos desafíos culturales, donde hoy en día la cultura quiere sobrepasar sobre los principios bíblicos, la moda quiere pasar sobre los principios bíblicos. Dios dice en su palabra, el vestido que deben colocarse las mujeres, decoroso, con pudor y modestia, pero hoy en día la moda, las mujeres que andan escotadas con la falda de la rodilla más hacia arriba, esas son las que se introducen en la iglesia y no son reprendidas. Creen que la moda hoy predomina sobre los principios bíblicos. Los peinados, las joyas. Dios habla claramente de todo eso en su palabra. Pero hoy en día la cultura sobrepasa. Hoy en día también la alimentación que el mundo dice, mata y come. Y todos dicen, de todas maneras uno se va a morir, hay que comer de todo, hay que disfrutar la vida. Son desafíos que la gente no quiere, con la ayuda de Dios, quebrantar. Que están haciendo las cosas que no es, destruyendo su salud. Pero la Biblia nos menciona que Daniel no probó la comida del rey. ¿Y qué pasó con Daniel? No es porque era judío. La alimentación siempre ha venido desde el principio hasta el fin de los tiempos. La alimentación ideal de Dios. En el Nuevo Testamento Pablo nos amonesta a cuidar nuestro cuerpo, templo y morada de Dios. Segundo desafío que debemos enfrentar, mantener una alimentación adecuada y no destruirla con todo lo que el mundo diga, iglesias digan que se puede comer. Tercer desafío, ahora viene, ¿cuál fue la actitud de Daniel frente a la dieta determinada por el rey? ¿Cuál fue la actitud? Miren qué actitud tomó Daniel en el capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8 nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber. Pidió por lo tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Yo quiero leer el versículo 9. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Dios lo puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Pero Daniel propuso en su corazón, o sea, en su mente, no contaminarse, como estamos haciendo nosotros, muchos de nosotros, contaminándonos con la comida del rey Satanás en este mundo que nos proporciona para comer. Que comemos nosotros cosas que no tienen ningún beneficio y ni siquiera nos damos cuenta. No me sirve para mi salud, pero me lo como porque mi paladar le agrada, porque el mundo dice que es bueno, pero en realidad no tengo ningún beneficio. Debemos ser como Daniel, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que no nos benefician. Esa fue la actitud de Daniel. En el momento de la prueba, Daniel se mantuvo fiel a Dios y decidió seguir los principios de temperancia, aunque esta decisión estaba en contra de la orden del rey. O sea, eso era en contra de la orden del rey. Pero Daniel tenía que ser fiel a Dios primeramente, lo que debemos hacer nosotros. Poniendo así en riesgo su propia vida, estos jóvenes habían aprendido hábitos correctos que promovían la salud en todo sentido. Capacidad intelectual, fuerza física, longevidad, dependen de las leyes inmutables creadas por Dios. En este sentido, la casualidad no existe. Es una ley del cielo. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Lo dice Gálatas 6:7. Estás sembrando tú malos beneficios para tu cuerpo, alimentándote mal, bebiendo cosas perjudiciales. Eso mismo que le estás sembrando a tu cuerpo, eso mismo tú vas a cosechar. Las consecuencias de una mala alimentación la vas a cosechar. Pero si tú te alimentas de una manera correcta, bebiendo cosas correctas, vas a sembrar, vas a cosechar, vas a sembrar y vas a cosechar buena salud. Si tú te adaptas a la moda, a la cultura, por encima de Dios, estás sembrando eso y eso es lo que vas a cosechar. Pero si te adaptas a los principios bíblicos de la buena vestimenta, de la buena recreación, de los buenos hábitos,
eso lo vas a cosechar. Así que, sexta pregunta, ¿qué experimento propuso Daniel al mayordomo? Escucha bien el experimento. O sea, ¿qué iba a hacer Daniel entonces, ya que no podía comer de la comida del rey? Dice la pregunta, ¿qué experimento propuso Daniel al mayordomo, o sea, al capataz? ¿Y cuál fue el resultado de Daniel? O sea, vamos a ver. Daniel 1, 11 al 16. Daniel 1, 11 al 16, nos dice Daniel 1, 11 al 16. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel le dice a Melzar, prueba te ruego tu siervo 10 días, denos legumbres a comer y agua a beber, y perezca luego delante de ti nuestro rostro, o sea, mostraremos tu rostro delante de ti, y los rostros de los muchachos que comen de la ración del rey. O sea, Daniel le da una propuesta, le dice, mira, danos a comer legumbres y agua, o sea, lo que estaba establecido por Dios desde el principio. No es que viene del pacto con Israel, no viene desde el principio de la creación. Danos legumbres a comer y a beber agua. ¿Usted se ha dado cuenta de los beneficios que tiene el beber agua? Yo creo que no lo han investigado. Investíguelo. ¿Qué beneficio tiene el tomar bastante agua? Así que Daniel le propone, denos a comer durante 10 días legumbres y agua, y luego nos van a comparar nuestro rostro, o sea, nuestra capacidad física, con la capacidad de los que comen la comida del rey, los que comen de todo, los que comen cosas inmundas, los que beben de todo, y vino y cerveza y de todo. Van a comprobar nuestra capacidad física, le dice Daniel. Verso 13, y parezca luego delante de ti nuestro rostro y el rostro de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y según que vieres, o sea, según tú veas, harás con tu siervo. Verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ahora mire lo que dice el verso 15. Y al cabo, o sea, al terminado los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Óigame, interesante. ¿Cómo estaba Daniel y sus amigos después de 10 días comiendo legumbres y agua delante de los que comían de todo y supuestamente estaban más gorditos y más rellenos y eran buena salud? Eso, como bien dice, que mientras uno engorde más es buena salud. ¿Pero de dónde aprendieron eso? Si la gordura uno la tiene que tener según el peso que usted tenga. Si usted tiene 1,70, su peso debe ser de 68, 69. No debe estar por encima ni muy bajo. Tiene que ser un peso ideal a su estatura. Pero hoy en día la gente cree que mientras más barriga tenga, tiene una buena salud y una buena vida, y resulta ser que se está matando. Y aquí la Biblia presenta que Daniel, después de los 10 días y sus amigos comiendo legumbres y agua, tuvieron un rostro mejor, o sea, una capacidad física mejor, intelectual mejor. Estaban más nutridos de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Interesante. Estaban mejor capacitados que los que comían de la comida del rey. Pero mire lo que dice el versículo 16. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábales legumbre. O sea, el capataz, el que servía, el cocinero, el chef que servía la comida, aceptó la propuesta y le quitó toda esa contaminación y les colocó lo que ellos decían, y fueron hallados en buena condición física, intelectual y hasta podemos decirlo espiritual, porque al obedecer a Dios nuestra espiritualidad se aumenta. Interesante. Daniel pidió para tener una alimentación saludable alternativa durante 10 días. Al fin de este periodo, los resultados probaron exactamente lo contrario de lo que los mayordomos esperaban. Los que habían sido temperantes se veían más saludables, más fuertes y poseían una mayor capacidad mental que aquellos que concedieron con el apetito. Es impresionante notar que el término de los 3 años
al terminado los 3 años de estudio, Daniel y sus amigos fueron considerados 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Vamos a comprobar esto. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Y lo que dice. Vamos a leer el versículo 19. Y el rey habló con ellos. Recordemos que aquí han pasado los 3 años y medio que debían prepararse en las lenguas, en la cultura, en la comida, y debían presentarse ante el rey. Dice, al final de los 10 días al final de los 3 años que ya habían pasado también, que Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Misael y Azarías habían comido siempre lo que Dios ha establecido, entonces les tocó presentarse delante del rey. Y dice el versículo 19, y el rey habló con ellos y no fue hallado entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. ¿No fueron hallados qué? Otros como ellos. Interesante. Lo que hace el obedecer a Dios. Verso 20. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Impresionante. Los halló 10 veces mejores que todas las personas que se encontraban dentro del palacio del rey, que comían de la comida del rey, que bebían de la bebida del rey. Los halló 10 veces mejores de los que habían estudiado la cultura, la inteligencia de Babilonia. Ellos, Daniel y sus amigos, habían sido 10 veces mejores por obedecer lo que Dios ha establecido. Una lección muy importante para nosotros, el de obedecer a Dios. El tercer desafío se refiere al cambio de nombres. ¿Cuáles fueron los nuevos nombres que recibieron Daniel y sus amigos? Daniel 1:7. Vamos a ver los nombres que se le da a Daniel en Daniel 1:7 y a sus amigos, a los cuales el príncipe de los eunucos puso por nombre y puso a Daniel le colocaron Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Así que vemos que en Babilonia también se les daba un nombre diferente al nombre original de ellos. Pero ¿qué importancia tiene eso, cierto? Tiene mucha importancia. Y vamos a ver por qué le cambiaban los nombres. Nos dice la lección, y también fue un desafío porque, miremos por qué. El cambio de nombre significaba que estos jóvenes hebreos estaban siendo adoptados en la corte de Babilonia, con la intención de que abandonasen su religión hebrea y aceptasen el politeísmo babilónico. Su nuevo nombre representaba divinidades caldeas. Esta es la tercera prueba, el desafío religioso. Veamos la diferencia entre los nombres. Un desafío religioso porque tenían que aceptar el nombre que los babilonios le estaban dando a Daniel y a sus amigos. Porque el nombre tiene mucho significado en los judíos. El nombre que les pongan a cada hijo tiene un significado, representa algo. Por ejemplo, mire aquí lo que significa Daniel. Daniel, su significado es Dios es mi juez. Eso es lo que significa Daniel. En hebreo, todo nombre que se le ponga a una persona tiene un significado. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor es bondadoso conmigo. Misael, semejante a Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Nombres privilegiados. O sea, cada nombre que tenían Daniel y sus amigos representaban algo que los padres habían inculcado en ellos, que Dios quería que los padres querían que esos nombres caracterizaban a sus hijos con algo que Dios hacía con ellos. O sea, a Daniel le pusieron Daniel porque quizás en la vida de los padres Dios fue el juez de sus padres y lo juzgó correctamente. Y querían que Daniel fuera un juez justo, que corrigiera justamente. Por eso las características de los nombres tienen mucha importancia en el término hebreo, porque tiene cada uno su significado. Dios es mi juez, el Señor es bondadoso.
semejante a Dios y el Señor es mi ayudador. Pero a ellos les cambiaron el nombre. ¿Cuál es el propósito? Mire cómo le pusieron a Daniel, Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege al rey. O sea, la intención de cambiarle los nombres era olvidar las características por las cuales los padres le habían establecido el nombre ideal a sus hijos. Y cambiándoselo en la corte de Babilonia, la intención era que olvidaran el propósito por el cual le habían establecido el nombre y tuvieran nombres babilónicos. Belsasar, Bel protege al rey. Sadrat, inspiración al dios Sol. Interesante. Mesad, siervo de la diosa Sheba. Y Abednego, siervo de Nebo. ¿Cuál era el propósito? Entonces que ellos, según el nombre, tuvieran esa inspiración a servir a los dioses babilónicos. Y es un desafío porque cuando nosotros estudiamos más a profundo y nos damos cuenta que en la Biblia, tanto en Apocalipsis como en Daniel, los nombres representan el carácter, la personalidad de una persona. Y hoy en día, muchas cosas que vemos, que hacemos, que oímos, que comemos, está cambiando nuestra personalidad, nuestro carácter. Y por eso en Daniel y Apocalipsis el nombre tiene el significado o tiene un simbolismo de personalidad, de carácter. Y Satanás está cambiando nuestra personalidad, nuestro carácter, que debe ser la ideal. El ideal debe ser semejante al de Cristo, debe ser un carácter semejante al de Cristo. Por ejemplo, Daniel, Dios es mi juez. Debemos entender que Dios es nuestro juez, que el Señor ha sido bondadoso con nosotros, que debemos ser semejante a Dios y que el Señor nos ayuda. Ese debe ser nuestro carácter, pero hoy en día todo lo que vemos, hacemos, comemos, vemos, oímos, está cambiando nuestra personalidad. ¿Y quién está atrás de eso, querido hermano? Satanás está cambiando tu personalidad, tu carácter. Y eso es un desafío que nos toca afrontar. Nos quiere hacer de religiosos a irreligiosos, creyendo que somos religiosos, pero no es así. Termino diciendo, octava pregunta, ¿cuál fue el don otorgado a Dios a los jóvenes hebreos como representación de la victoria en el conflicto entre el bien y el mal? Daniel 1:7, verso 19, ya lo leímos, que fueron hallados 10 veces mejores que todos los que estaban en el reino de Babilonia. Dios concedió a Daniel y a sus amigos conocimiento y sabiduría por encima de todos los otros, permitiéndoles así servir directamente delante del rey. El texto bíblico nos dice que a Daniel le fue dado entendimiento en toda clase de visión y sueño. Daniel 1:17. A través de este hecho podemos ver que Daniel ya estaba siendo preparado para ejercer un ministerio profético, para ser el vehículo de las sorprendentes y posteriores revelaciones divinas. En el primer capítulo de Daniel vemos que Dios nunca desampara a su pueblo, más bien le concede sabiduría, valor y liberación delante de las circunstancias adversas. En el conflicto entre el bien y el mal, Dios y su pueblo siempre obtienen la victoria final. Interesante, mis queridos hermanos. Por eso, dos poderes en conflicto entre el bien y el mal. El pueblo de Dios y el pueblo del enemigo. Los que hacen la voluntad de Dios y los que no la hacen. Y ese pueblo de la cristiandad que Dios ha elegido tiene un desafío. El desafío es que la cultura no debe sobrepasar sobre los principios bíblicos. La moda no debe pasar sobre los principios bíblicos. El segundo desafío es que la alimentación no debe pasar sobre lo que Dios ha establecido, que se puede comer y que no se puede comer. No debemos seguir a la mayoría, debemos seguir a la minoría, porque a veces nosotros creemos que la mayoría es la que tiene la razón, pero la Biblia menciona que la minoría tiene la razón. ¿Y cómo sabemos eso? Lo acabamos de ver. 4 jóvenes prefirieron no comer de la comida del rey y fueron hallados 10 veces menores. ¿Eran menores o mayores? Pues eran menores. No de edad, sino que eran solamente 4. Mientras que el resto que estaba en Babilonia eran muchísimos. Quiere decir que esos muchos no tenían la razón. Mientras que la minoría sí tuvo la razón y por eso fueron hallados 10 veces mejores. Y el tercer desafío que tenemos es que
Satanás, a través del entretenimiento, de la televisión, de las películas, videojuegos, de todo lo que comemos, escuchamos, música irreverente, no cristiana en realidad, está cambiando nuestra personalidad, nuestros nombres, o sea, nuestros caracteres. Así que el llamado de Dios es que nos mantengamos en fidelidad, como lo hizo Daniel y sus amigos, que tomemos los principios bíblicos antes de la cultura, que tomemos en segundo lugar lo que Dios ha establecido como alimentación ideal, y en tercer lugar que nos mantengamos firmes, obteniendo un carácter semejante al de Cristo. Dios quiera bendecirlo. Nos vemos en otra ocasión para seguir estudiando el libro de Daniel.